¿Qué es una disolución y cómo se calcula? En el vídeo de hoy vamos a analizar el concepto de disolución de un modo sencillo y vamos a estudiar los diversos métodos que utilizamos para calcular concentraciones de forma precisa. Vamos a ello. Cuando hablamos de disolución estamos hablando de mezclas homogéneas, es decir, mezclas en las que tenemos dos o más componentes y que están repartidas de forma completamente uniforme y separadas prácticamente a nivel molecular. Te explico. Si tenemos una disolución, lo que tenemos como mínimo son dos componentes. Tiene que haber siempre un componente mayoritario, que es el que va a recibir, el que llamamos el disolvente. En el caso, por ejemplo, imagínate agua con sal, pues el agua sería el disolvente. Es el compuesto mayoritario. Y luego tenemos uno o más solutos. Es decir, la sustancia que nosotros vamos a añadir y que se va a disolver. Bien, la gracia de la disolución es que al estar repartida de forma homogénea, la concentración es la misma en cualquiera de sus puntos, por lo tanto, podemos medir exactamente cuál es la cantidad de soluto en cualquier parte. Da igual que tenga un volumen muy grande o muy pequeño, yo sabré cuál es la concentración. Y esa concentración de la disolución se puede medir de muchas maneras. El primer método de cuantificación es sencillísimo. Masa partido volumen. La concentración en gramos de soluto partido litro de disolución. Esa es una manera súper sencilla de analizar cuánto soluto tengo en una disolución. Si yo te digo que tengo 20 gramos de azúcar por litro, pues no, 20 gramos de azúcar en un litro. Y si tengo 2 litros, pues el doble. Y si tengo la mitad, pues la mitad. Es muy fácil. Se suele utilizar cuando tengo pues cantidades asumibles de soluto dentro de una disolución. En cambio, cuando puedo cuantificar tanto la masa del soluto como la masa del disolvente, lo que yo voy a calcular es el tanto por ciento en masa. Es decir, el porcentaje de la disolución que corresponde al soluto. Me explico. Si yo te digo que tengo una disolución al 20% en masa, significa que del peso total de la disolución, el 20% corresponde al soluto. Y se calcula de esta manera. Porcentaje en masa es masa del soluto partido masa de la disolución y evidentemente multiplicado por 100 porque tienes un porcentaje. Cuidado aquí porque abajo lo que tienes es masa de la disolución. Es decir, que si yo te digo, por ejemplo, 20 gramos de sal en 100 gramos de agua, no sería 20 partido 100, sino 20 partido 120. Porque los 20 corresponderían al soluto y los 100 son disolvente, el agua es el disolvente. Y en cambio lo que yo quiero aquí es la disolución. Por lo tanto, cuidado, aquí habría que sumar soluto más disolvente. 20 más 100, 120. Es decir, no correspondería a un 20%. Al respecto del tanto por ciento en masa, existe una variante que se suele utilizar normalmente en el día a día y que si has leído un poco de literatura científica lo habrás visto alguna vez, que es las ppms. ppm no es más que parte por millón. Se utiliza, básicamente es un porcentaje en masa, pero que se utiliza en vez de tanto por ciento en tanto por millón. Es decir, cogeríamos la masa del soluto partido la masa de la disolución y claro, en los casos en los que esa masa de soluto es ridículamente pequeña, estamos hablando a lo mejor de miligramos por kilogramo de disolución, claro, no te interesa hacer un porcentaje del 0,02%. Lo que haces es multiplicar por un millón para tener las partes por millón. Por ejemplo, si yo tuviera 50 miligramos entre 1 kilogramo de disolución, estaríamos hablando de 50 partes por millón. Y si te vas a análisis cuantitativos muy precisos que se utilizan, por ejemplo, en concentraciones de contaminantes en el aire, pues podríamos hablar incluso de partes por billón. Pero eso es ya rizar el rizo. Y análogamente al tanto por ciento en masa, tenemos el tanto por ciento en volumen.
¿Cuándo se utiliza? Pues cuando lo que tú tienes son líquidos y es difícil calcular las masas. Es decir, cuando yo tengo, por ejemplo, una bebida alcohólica y estoy introduciendo alcohol líquido dentro de agua líquida, lo que calcularé son los grados de alcohol que en realidad corresponden al porcentaje en volumen. Es decir, si yo tengo una bebida alcohólica de 40 grados, como por ejemplo un vodka, lo que tengo en realidad es que de cada 100 litros, el 40%, 40 litros, corresponden al alcohol. Y se calcula de la siguiente manera, igual que el porcentaje en masa. Porcentaje en volumen sería el volumen del soluto, exactamente en volumen, cuidado, en litros, mililitros, etc., partido el volumen de la disolución y multiplicado por 100 para calcular un porcentaje. Aquí cuidado porque es el mismo problema que nos vamos a encontrar en el tanto por ciento en masa. Esto es un problema típico que cometen los novatos. Cuando tú tienes que calcular un porcentaje en volumen y te dan el porcentaje del soluto y el porcentaje del disolvente, lo que tienes que hacer aquí abajo en el denominador es sumarlos, porque lo que te interesa es el porcentaje de soluto respecto al total, ¿de acuerdo? Es importante. Bien, fíjate que estos tres métodos que hemos utilizado aplican en masa partido volumen, masa partido masa o volumen partido volumen. Pero hay una cuarta forma de trabajar que es prácticamente la más utilizada allá donde vayas en cualquier tipo de reacción química, que es la molaridad. La molaridad no es más que la concentración de toda la vida en masa partido volumen, pero en vez de utilizar la masa del soluto, lo que vamos a utilizar es el número de moles de soluto. Aquí habría que saber lo que es un mol, si no lo sabes te lo dejo por aquí, en este vídeo de aquí, y simplemente decirte que la molaridad se expresa como M mayúscula es igual al número de moles de soluto partido volumen de disolución. Ya está. El número pues nos dará 2 molar, 5 molar, 0,7 molar. De ahí pues nosotros sacaremos la concentración en gramos litro. Y un último método relacionado con el número de moles sería, ya que tengo los moles partido litro, pues puedo calcular la fracción molar, que vendría a ser como el porcentaje de moles de soluto respecto a la disolución, pero normalmente se expresa sin ese porcentaje en 100%. Pues mira, porque se calcula así. Que básicamente es el número de moles de soluto dividido entre el número de moles de la disolución, es decir, número de moles de soluto más número de moles de disolvente. Bien, y esto sería todo. Aquí tienes un esquema resumen con todos los tipos de análisis cuantitativo que vamos a utilizar. Cada método pues es diferente, se suele utilizar de un modo diferente, pero al final es lo mismo. Son formas de llegar a la concentración de una disolución. La única manera de dominarlas es a base, pues, de pico y pala, tío. Coger problemas y hacerlos hasta dominarlo a la perfección. Así que te recomiendo, aquí en la lista del canal tienes un montón de ejercicios, échales un vistazo, intenta hacerlos tú en tu casa y poco a poco llegarás a dominarlo sin ninguna clase de problema. Yo de momento me despido de ti. Dale like, comparte, suscríbete, ya sabes, toda esta pesca si te interesa este contenido. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.